Vamos a continuar con este seminario Inspira. Y bueno, Héctor hoy hablaba de lo que era romper con los paradigmas, ¿verdad? Y bueno, nuestro moderador Gustavo Rey, se va a enterar ahora de lo que voy a decir, rompió uno de los grandes paradigmas que había, que era que solo podías hacer radio si tenías voz de locutor. La llamada voz de locutor. Vos tenías voz gruesa y te decían, vos tenés voz de locutor, tenés que hacer radio. No sé, y si tenés voz de pito, ¿qué tenés que hacer? Ser árbitro de fútbol. Estaban pensando otra cosa, ¿eh? Ya veo lo que son esas cabecitas. Pero bueno, lo que importa no es la voz, sino lo que decimos, lo que generamos con ella, ¿verdad? Vamos a hablar, en realidad ellos van a hablar, yo no, de comunicación y periodismo. Y bueno, la prensa, como todos saben, es el cuarto poder, después del legislativo, el judicial y el poder de Grayskull, el de He-Man. No, es muy viejo para ustedes. No, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y me animaría a decir que la prensa es el que funciona mejor de todos los poderes. Imagínense si la prensa funcionara como el poder judicial. Las entrevistas serían larguísimas, serían como verdaderos interrogatorios, ¿viste? ¿Dónde estaba usted el día del remate de Pluna? No sé, flaco, yo vengo a presentar mi disco. ¿Pero dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Tiene testigos? Pero no, por suerte no. Si la prensa funcionara como el poder ejecutivo, como presidencia, imagínate, para llegar a un periodista tendrías que pasar por 40.000 secretarios, prosecretarios, ¿no? Para que un periodista te diera pelota, o quemar gomas en la puerta del medio, ¿viste? Ir con un bombo, sabelo, queremos a Sotelo. Y ahí saldría Sotelo, muchacho, calma, vamos a negociar. Pero no, la prensa, vos llamás por teléfono y la prensa está, ¿entendés? Así sea porque se te perdió la mascota y después resulta que estaba durmiendo en el ropero, pero la prensa siempre te da una mano. Y si la prensa funcionara como el poder legislativo, olvidate, estarían 6 meses para sacar un diario, ¿viste? Todo el mundo opinando cada artículo, votando, ¿no? Por ejemplo, sí, aquí el delegado de Radio Golazo eleva una moción para destacar el recuadro donde Suárez dice que no come más chicle después de la mordida. Votos a favor y ahí todos tendrían que votar. Pero bueno, por suerte eso no pasa, pero ¿quién mejor que nuestros panelistas para hablar cómo es trabajar en prensa en este país? Y bueno, y darles a ustedes cosas que los inspiren para continuar con el periodismo si es lo que les gusta. Tenemos a Jaime Clara, que es un hombre de la casa, que se inició en Radio CW41 Broadcasting, aquí en San José. Ya en Montevideo hizo gran parte de su carrera en Radio Sarandí, como conductor de los programas Sábado Sarandí, Hora de Cierre y Al Pam Pam. También es columnista de Primera Hora de San José, del Observador. También tiene una columna, también participa en el Observador TV, la nueva propuesta multimedia del medio. En televisión conduce el programa cultural Por Amor al Arte, ha escrito varios libros y también hace caricaturas. Tuvo una muestra aquí mismo, que estuvo de diciembre a febrero. Y una cosa, si lo invitan a comer, odia los zapallitos. Así que menos zapallitos cualquier cosa, ¿verdad? Eso es. Tania Tavares también nos acompaña, que es conductora y periodista de varios programas de TV Ciudad, entre ellos Al Día, que es el informativo diario que sale por TV Ciudad. Es experta en lengua de señas. No es lenguaje de señas, es lengua de señas. Me lo aclaró ella misma, así que es una enseñanza que estamos aprendiendo. Desde abril de 2013 tiene un ciclo que se llama Enseñas, que son pequeños micros donde justamente se le enseña a la gente la lengua de señas, y gracias a eso yo aprendí que Rampla, se dice así, que es el equipo que yo soy hincha, Rampla. Y bueno, el padre de ella es una persona un poco conocida, para quienes no lo conocen le dicen maestro y es técnico, y el apellido es Tavares, igual que ella. Hoy le ganamos 2-0, Uruguay le ganó 2-0, el maestro debe estar contento, imagino, más que nada porque no tuvo que ir. Se quedó en la casa tranquilo, mirá que bien jugamos, está bárbaro. Y Gerardo Sotelo, que también es un periodista de gran trayectoria en radio, televisión, muchos los recuerdan por Debate Abierto, un programa que tenía en Canal 10, donde cada tanto había discusiones que eran polémicas. Bueno, también estuvo en Subrayado. Hoy conduce El Lado Oculto, que es un programa que está en Canal 20 de TCC, Informativo Sarandí, también en Radio Sarandí, y bueno, escribe para el diario El País, también para Montevideo Portal, también es docente, también es stand-upero, hace stand-up, bueno, él hace stand-up, pero no, hace stand-up, que bueno, su espectáculo, algo habrán hecho, va en la segunda temporada, arrancaron siendo el Turco Abdala, Sergio Gorsi y Sotelo, ahora entró Nano Fole
por Sergio Gorsi, porque, no sé, se quedó sin letra o arrancó para otra cosa. Dejó de robar, a diferencia de ellos que siguen, ¿verdad? Pero en una buena. Y bueno, fue presidente de Central Español, que no es Rampla, pero está bastante bien. Así que bueno, los dejo con Gustavo Rey, te entrego el micrófono y que disfruten la charla. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y saludos para toda la gente de San José y de otros departamentos, ¿no? Hoy tempranito estábamos hablando con alguna gente que venía de Montevideo, no son todos de aquí de San José. Ya vamos a hablar un poco de San José y no solo el periodismo, la actividad cultural, aprovechando que Jaime es de la casa, ¿no? Y lo bueno es que si nos aburrimos mucho en el panel, le pasamos el micrófono a Gerardo y que nos haga algo de estándar y por lo menos la pasamos bien, ¿no? Que es una habilidad que has desarrollado. Yo quería empezar con ustedes bien desde el comienzo, lo que es capaz que ir un poquito atrás en los años, ¿no? Algo pasó con el periodismo en ustedes, para bien o para mal, pero les ganó gran parte de su vida y en algún momento capaz que a los 14, 15 años ya querían ser periodistas o no tenían ni idea que el periodismo podía ser la carrera de sus vidas. No lo sabemos, ¿no? Pero nos gustaría empezar por ahí, o sea, cómo el periodismo encajó en cada una de las vidas de ustedes. Tania, ¿qué te pasó? Bueno, y cuando veía llegar a un montón de ustedes, y bueno, muchos jóvenes, ¿no? Y era una cosa que comentamos bastante, pensaba en eso, ¿no? En ese momento en el que uno piensa, ¿qué voy a hacer con mi vida, ¿no? A los 16 años. Y el ancla que yo tuve, y ahí fue que encontré el periodismo, es las cosas que me gustaba hacer. A mí me gustaba contar historias, pero sobre todo escuchar las historias y después contarlas. Pensé en ser escritora, y bueno, fue una posibilidad, hasta que bueno, un escritor, Julio César da Rosa, en una charla que dio en el liceo, me destruyó el horizonte porque me dijo que no se podía vivir de eso, que él era escribano. Y encontré en un librito de carreras posibles, Ciencias de la Comunicación, que no voy a denunciar mi edad, pero en aquel momento era una cosa bastante nueva en la que había que explicarle de repente, no sé si a los padres, pero seguro a los abuelos, que era una carrera de verdad, que era algo que se podía hacer y que implicaba dentro de sus muchas facetas el periodismo. Y bueno, desarrollé los últimos años del liceo con esa visión de que lo que quería era, en aquel momento nunca pensé en la televisión, siempre fue en escribir, de encontrar esas cosas que sucedían alrededor, que estaba bueno que el resto de la gente lo supiera y poder contárselas a la gente. Ese fue mi encuentro con el periodismo. Bien. Y cuando le planteaste a tus padres que querías ser periodista, ¿qué te dijeron? Tu padre tenía un contacto con el periodismo, por lo menos deportivo, ya intenso, ¿no? Por suerte no se dejó impactar por ese encuentro que tenía con el periodismo y bueno, no, fue apoyo desde el primer momento, pero sí el descubrir qué implicaba esa carrera de comunicación. Yo recuerdo también la entrevista previa a la Universidad Católica, que fue el lugar donde lo estudié, que yo dije que yo quería ser periodista, y es una palabra que hoy me define. ¿Qué sos? Tania, periodista. Soy la mamá de Sofía, soy periodista de TV Ciudad, y me llena de orgullo. Pero en aquel momento, me acuerdo que en la entrevista previa, Carmen Rico, que era la directora de la carrera, me dijo, pero esto mira que no es periodismo, es comunicación. Y también me siento una comunicadora y una estudiosa de la comunicación, y es algo que creo que es otro horizonte, que está bueno desarrollar, ¿no? En el periodismo encontré desde el primer momento, desde aquel momento que estudiaba, esa posibilidad de evacuar inquietudes, porque pensé que eso se terminaba cuando se terminara la juventud o la adolescencia, y creo que es una cosa que no se termina nunca, eso de encontrar esas cosas que te generan una adrenalina, que te generan preguntas, y para mí el periodismo a lo largo de la vida y desde ese primer momento fue despertarme preguntas y tratar de encontrarlas, que después uno aprende que nunca son respuestas acabadas, ¿no? Y Jaime, contigo la pasión nace con un juego con la radio que te acompaña a todos lados, ¿no? Sí, yo tenía el hábito de escuchar radio desde chico. Mis padres, para que yo me durmiera, me ponían la radio, y escuchaba mucha radio, hasta que un día, un verano... En esa época vivías en San José. Sí. No, un día a los 8 años, me acuerdo que era verano, era febrero,
Yo llamaba acá a la radio de San José, a los teléfonos 3421-969, a contestar preguntas del programa Largo Musical que conduce Tomás Puerto y Marisa Delgado, seguramente conocidos por muchos. Los padres de Claudia Puerto, exactamente. Y gané, por fin gané un premio de tantas preguntas que había ganado, y al otro día fui a buscar, gané una torta. Y entonces me dio en el vale para la torta y me quedé sentado. Los estudios estaban en la calle 33, 890, al fondo allá. Seguramente muchos de ustedes ahí ya no llegaron a conocerla. Era un gran salón, 2 grandes salones, se hacían bailes. Y bueno, yo me quedé mirando cómo Tomás Puerto y Marisa hacían el programa. ¿Tenías qué edad? 8. Y entonces, como yo soy hijo de maestros, también maestros muy conocidos y queridos acá, como me vieron sentado solo ahí, el programa iba toda la tarde, además era larguísimo, se llamaba Largo Musical, iba de 1:30 o 2 hasta las 5 de la tarde, me pidieron que lo fuera a ayudar a atender el teléfono. Y fui, entonces tuve que pasar atrás de la consola, porque acá era con operador locutor, y bueno, me encantó, me seduje, le pedí para ir al otro día si podía volver, me dijeron que sí, fui al otro día, y bueno, y después me encontré con un grupo de gente en la radio maravilloso, generoso. Tomás y Marisa le daban la posibilidad a una cantidad de jóvenes que tenían inquietudes, yo era un niño, pero jóvenes como Daniel Barreiro, Humberto Greno, que está por allá, y bueno, fui prácticamente todos los días, iba todos los días, hasta que a los 2 años de eso, me dicen si quería salir al aire, y entonces empecé a hacer unos micros, que Gerardo se debe acordar que siempre lo repito, cosas de todo un poco, presentado por Postre Chajá, el postre que gusta más. Y bueno, y a partir de allí empecé a hablar, y bueno, después con el tiempo, con los años, bueno, ahí yo ya sabía que quería ser periodista y no otra cosa. Después tuve mi programa acá en la radio, Panorama, que iba los domingos de noche. Yo ya me había ido para Montevideo, pero seguía trabajando los fines de semana acá. ¿Pero qué tenías? ¿19, 18, 20? ¿Qué edad? Panorama fue en el año 79, 15 tenía. 15 años tenía. 15 años. Cuando tenía el programa propio, que lo hice con Wilson Ramírez, que es el actual director de Primera Hora, con Dardo Sellanes. ¿Programa propio con avisadores propios ya? No, avisadores no, avisadores no. No nos pagaban. No nos pagaban. Era una época muy complicada. Me sacaron el programa por pasar música aberrante y tendenciosa. Culpa de aquel que está allá. Una canción, No, en general, ninguno en especial, todos en general. Y ahí me voy a Radio Centenario Montevideo con el mismo grupo, porque allá estaban trabajando Cacho Mariño y Gerardo Viña transmitiendo la campaña de Defensor. Y entonces, cuando no había fútbol o después del fútbol, hacíamos Panorama los fines de semana. Y bueno, después vino la Católica, que no era católica en aquella época, era Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, donde nos conocimos. Él es mayor que yo, estaba un año anterior, y no parece. Pero tú sos el mayor de todos nosotros. Y bueno, pero digamos, desde ese momento, desde los 8 años, yo sabía que quería hacer esto, y tuve 2 padres que me apoyaron, una familia, pero yo además siempre agradezco a la gente de la radio, porque todos con extraordinaria generosidad me enseñaron a manejar los equipos de la radio, después pasé a ser operador locutor de la radio, venía los fines de semana y trabajaba todo el fin de semana, la radio transmitía las 24 horas, a mí me sirvió muchísimo, y siempre digo que los 4 años de universidad no me dieron lo que me dio la radio, jugar a la radio, porque con esa edad jugaba a la radio, no me lo dio eso. La universidad me dio otras cosas, pero lo que fueron esos años, además de definir mi vocación, fue una experiencia increíble que hasta hoy agradezco. Claro. Gerardo, algunas personas te conocimos como periodista escribiendo en semanarios, como un hombre de prensa, pero también enseguida haciendo radio, después vino la televisión. Y lo primero que hiciste en periodismo, ¿qué fue?
No, que venía, ayer lo recordaba porque venía escuchando a las cosas en su sitio y entonces no sé cómo apareció el tema de cuándo comenzó la televisión color. Y decía, bueno, en el 80, en el 81, con el Mundialito, y llamé enseguida a Carsolio porque yo lo recordaba perfectamente, porque fue la segunda nota que yo escribí, fue sobre el comienzo de la televisión color, que fue el 25 de agosto del 81. Yo estudiaba periodismo y escribía en una revista que se llamaba Noticias, que después se transformó en el diario Últimas Noticias. El primer artículo que escribí fue sobre el Día de la Madre y el segundo sobre el comienzo de la televisión color. Y al mismo tiempo hacía radio en Centenario, que después me enganché en el programa con Cacho Mariño también, que hoy no puede venir porque no está en San José, va a venir más de tardecita, pero cada vez que vengo por acá nos encontramos y conversamos. Sí, y bueno, y enseguida empezó lo que yo he dado en llamar la generación de los semanarios, que algún día habría que contar la historia. Según dice Antonio Davesí, la denominación es mía, pero dice, pero fuiste vos el que se le ocurrió. Digo, porque fue muy significativo para nosotros, porque éramos jóvenes en plena dictadura. Entonces, de algún modo, se articulaba el de la búsqueda de la vocación con la búsqueda también de la contracultura y de la expresión política disidente en un contexto extremadamente duro. Entonces, apenas surgían los semanarios, muchos de nosotros nos enganchamos en esa aventura que terminaba por lo general en clausura, trabajo inestable, a veces en detenciones, que nos marcó a todos mucho, ¿no? Tú de alguna manera también sos de esa generación, apareciste un poquito por ahí, sobre todo en radio, pero sí, empezamos haciendo radio y prensa, ¿no? A mí no me lo preguntaste, pero yo te lo quiero contar igual, porque yo soy el de la voz de locutor. O sea, cuando yo tenía 9 años, en mi casa había teléfono, cosa que ahora no tiene ningún sentido, pero en aquella época, en el barrio Palermo, había teléfonos en pocas casas. Una de ellas era la mía. Entonces la gente llamaba a mi casa y me decía, señor, digo, no, tengo 9 años, me preguntaba por mi padre, me decía, hola Toto, no, soy Gerardo. Y tenía la misma voz que tengo ahora, más o menos, ¿no? Entonces todos me decían, qué linda voz que tenés para hacer radio. Y me quedó de chico eso, ¿no? Pues yo era extremadamente tímido, de hecho lo sigo siendo, pero estoy en abstinencia. Pero era muy tímido, no se me ocurría hacer radio. Y además mi viejo era gráfico, era obrero gráfico, una profesión que prácticamente ya no existe, y yo iba a las imprentas en una época en la cual en todas las casas había diarios. Se leían los diarios todos los días, pues la gente se informaba por la radio y por los diarios, ¿no? Entonces la letra impresa a mí me generaba una gran... Yo iba a las redacciones, mi padre, además de trabajar en la imprenta de la UTE, trabajó en El Debate, en El Día, fue cooperativista del diario Época. Entonces la imprenta tenía una gran atracción. Yo jugaba con los diarios, le hacía globitos, le ponía diálogos a las fotos, yo qué sé. Y bueno, siendo ya un adolescente, ya estaba terminando secundaria, un día había un programa que hacía un gran comunicador que ustedes, si no lo conocen, deberían buscar información. Fue un hombre fundamental para todos nosotros, se llamó Rubén Castillo. Un hombre director de teatro, gran difusor de música, de cultura. Creo que nosotros somos los Salieri de Rubén Castillo. Sí, con un poco de tolerancia. Pero nos enseñó a escuchar música, nos enseñó a ver el mundo, nos enseñó a hacer periodismo, nos enseñó a hacer radio, nos enseñó como oyente, ¿no? Yo tuve la suerte de cruzármelo en Radio Centenario después. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El 16 de agosto del 77 murió Elvis Presley, que supongo que todos saben quién es. No importa, para mí fue un artista muy importante. Y yo estaba mal y escuchaba el programa de Rubén Castillo, que ponía siempre a las 4 de la tarde, hacía unas preguntas y te regalaba un libro de la librería de Dicandia, justo, de César Dicandia, Atenea. Entonces pasó 4 canciones y yo llamé enseguida y contesté. Y me dijo, bueno, te felicito. ¿Qué edad tenés? Me dice, yo no sé, 77, 19 años. ¿Y qué haces? No, estoy terminando secundaria. Dice, qué linda voz para hacer radio, me dice Rubén Castillo, o sea... Ya no era el vecino del barrio. No, claro. O sea, es como que el maestro Tabaré te diga, qué bien que jugás, ¿por qué no venís a practicar?
Bueno, me quedó eso como una cosa muy... Y después, como decía el flaco, evidentemente después te das cuenta que lo que importa es lo que tenés para decir. Y eso lo vas buscando todo el tiempo. O sea, siempre estás tratando de buscar qué es lo que tengo para decirle a la gente que le resulte relevante, ya sea que haces un programa de entretenimiento, de cultura, un informativo o lo que sea, ¿no? Y bueno, y terminé secundaria y en el 80 empecé a hacer la única carrera de periodismo que había en esa época, que era la de la UTU. Que estaba allá en San Salvador, y ya en el 81 empecé a hacer periodismo y bueno, me han soportado hasta ahora, por suerte. Voy a tener que pedir el micrófono. No, está funcionando. Ahora sí está. Bien, bárbaro. Tania, ¿y en qué momento te empezó a preocupar, bueno, me gusta el periodismo, pero tengo que vivir de mi profesión, de mi carrera? ¿En qué momento empezó eso? Yo sabía que esa era mi vocación y si no... estuviéramos hablando de medicina, estaríamos hablando de la misma preocupación. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo sabía que era mi vocación y no le encontraba la vuelta para que eso fuera mi sustento. Y trabajaba en una gestoría, pero igual me iba a una radio. Y agradezco, vos hablabas recién de los colegas de la radio, ¿no? Cuando eras niño, también supe disfrutar de esa solidaridad, del reconocer ese amor del otro en los ojos de un adolescente, en los ojos de un niño. Y realmente tuve un montón de colegas ahora, pero que en un momento periodistas que le abrían las puertas a alguien que se sentaba a escuchar solamente o a atender el teléfono, que era un privilegio en aquel momento de estar en esos lugares sagrados, que eran la radio para mí en ese momento, porque primero empecé por prensa, después me gustó más radio, que tuve a 2 de profe, y bueno, la televisión fue mucho después. En esa cantidad de trabajos que tuve mientras buscaba esa vocación, entré a la intendencia como administrativa. Y bueno, hacer el camino hacia TV Ciudad era como un gran sueño. Y un día me enteré que existía esa posibilidad y bueno, la batallé. Pero antes de TV Ciudad nunca había podido vivir de mi trabajo, que hoy sí lo tengo y la verdad que es un privilegio, es un placer trabajar lo que a uno le gusta, pero hasta ese momento siempre tuve que estar entre dos, un tema era el trabajo y otro tema era el periodismo. Hoy nos decías que te gustaba contar historias. ¿Son las historias que contás en TV Ciudad las mismas que te gustaban contar o que te gustan? A mí me gusta encontrar esa pata humana que cualquier tema tiene. La otra vez hice una nota sobre la ley de inclusión financiera, tiene una pata humana, porque de repente un señor, yo no me había enterado hasta ese momento que mi tarjeta de que saco del cajero también es tarjeta de débito. Todos los temas tienen un ancla en la vida cotidiana de la gente. Y creo que está buenísimo que nosotros integremos ese tipo de cosas, por ejemplo, en temas como la violencia doméstica, ¿no? Si nosotros entendemos que todos los temas tienen un ancla en la puerta de mi casa, ya no es el problema del otro, sino es una cosa que me está afectando a mí también, así nadie nunca me haya levantado la mano. Ese llevar cualquier tema del mundo a la puerta de la casa de la gente es como el espíritu con el que me levanto cada día cuando voy al canal, ¿no? Encontrar esa forma de lo que sucede en el mundo. Bueno, TV Ciudad es como un lindo lugar para eso porque deja tiempos para jugar ese juego, que a veces los informativos no lo permiten por la dinámica mismo de la noticia, de llevarlo al barrio, en que esto te modifica tu vida. Y eso logré, porque esas cosas, ¿cómo las haces? ¿Cómo hace uno para llevar ese ancla? Te lo termina contando la gente. Esas historias, vas a una feria de clubes de ciencia, como me pasó la otra vez, y uno va con un plan, voy a un liceo público y un liceo privado, ¿no? Para tener la nota más o menos equilibrada. Y de repente me caen 2 nenitas de 8 años, nosotras tenemos un taller de radio en la escuela y queremos que vos vayas a ver nuestro stand. Y te transforma todo, porque vos decís, bueno, no, pará, ellas se pusieron papel de productora televisiva y me vino a vender una nota. Y fui y me mostraron la nota, me mostraron su radio, me contaron que Peñarol les había dado el Espuma Plus y el fieltro. Acá no hay ningún hincha de Peñarol, pero la verdad que se portaron muy bien para poder hacer
la cabina de radio en la Escuela 34 de Peñarol, que es un barrio de la periferia de Montevideo. Y esa historia, esa pequeña historia, que a unos nenitos se les ocurrió pasar música en la escuela y que lograron que un papá carpintero hiciera la cabina y que Peñarol les donara los materiales que les faltaban, es el milagro de la comunicación, es lo que estamos hablando acá. Es eso que alguno de esos niños, o 2 o 3, dijeron, queremos escuchar música en la escuela, y a otro se le ocurrió, no, pero yo aparte de escuchar música quiero decir algo, y crearon una radio. Y bueno, creo que hoy existan esas posibilidades, está buenísimo, pero son los mismos sueños que tuvimos nosotros de repente cuando éramos chiquitos, y que a vos esa Espumaplas y ese fieltro te lo dieron tus colegas de la radio, acá lo está dando un vecino del barrio. En tu caso, Jaime, ¿por qué el interés como más especial, específico en el periodismo cultural? Ahí también hay historias que te interesan recuperar, compartir, preguntar, ¿no? Sí, fue posterior en realidad, porque una de las cosas que aprendí en la academia, por lo menos yo la aprendí en la universidad, es que el periodismo es uno solo. No hay temas ni buenos ni malos, sino como se cuentan. Y cuando yo estaba estudiando en la facultad, bueno, de hecho, cuando estábamos acá en la radio de San José, también te encontrabas con las cosas más insólitas, desde gente que venía del interior del departamento por temas productivos, o porque no salía el tren, o por además estábamos al lado de la estación, entonces uno tenía que responder a esas expectativas, entonces vos saltabas también de una audición de payadores a una audición agropecuaria, entonces era muy, muy variado, hasta audiciones religiosas. Entonces vos tenías contacto con toda esa realidad, entonces el panorama mi realidad radiofónica fue siempre muy amplia. Y cuando llego a la universidad y bueno, más o menos comienzan esas premisas teóricas y que las herramientas periodísticas son todas son las mismas para hacer periodismo policial o periodismo deportivo o político, o que no hay periodismo más prestigioso que otro, no sos mejor periodista por hacer política que por hacer deportes menores. No es más importante el periodista que hace la divisional A que la divisional B. Yo recibo una oferta de trabajo para trabajar en Cooperativas Agrarias Federadas, una federación de cooperativas agrarias. Yo no tenía ningún contacto con el campo, pero ninguno, pese a esa errónea y permanente idea, aún hoy, que tienen los montevideanos de que todos los del interior venimos del medio del campo. Yo nací a 7 cuadras de acá, me crié a 2 cuadras de acá, no tiene nada de campo esto. Entonces tuve que aprender, trabajé casi por 10 años en las cooperativas agrarias federadas, entonces tuve que aprender a prepo una cantidad de cosas vinculadas al agro. Y ese fue mi modo de vida durante muchos años. Después ya volví a trabajar, empecé a trabajar en Radio Sarandí, entonces una impronta cultural, a mí me gustaban los programas culturales, y bueno, me fui acercando, pero porque me gustan ese tipo de programas, que lamentablemente no abundan, y entonces siempre fui haciendo el periodismo que más cómodo me sentí o que a mí me gustaría escuchar. Aunque no necesariamente hago los programas que a mí me gustan, no entrevisto a la gente que a mí me gusta. De hecho, por ejemplo, no me gusta pasar recetas de cocina y trabajo con un chef primero y empecé pasando recetas de cocina con él. ¿Verdad? Digo, y no es un periodismo que me guste especialmente. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? Se llamaba. Claro. Y digamos, éxito. Tuvimos como dos, sí, además con mucho éxito. Claro. Ahí viene el recuerdo de que a mí no me gustan los zapallitos y a él no le gusta la berenjena. Claro. Y somos archienemigos en eso. Pero entonces, digamos, hago el periodismo que me gusta y ha tenido aceptación. Entonces, bueno, por eso fue que se fue dando casi que naturalmente. Jaime hablaba del periodismo, luego no importa cuál pueda ser la especialidad. ¿El periodismo qué te dio, Gerardo, que te permitió también ir a la televisión a un programa de debates, algún programa más de revista, algún programa más de entretenimiento, algún programa más como también el que haces en TCC, más de entrevistas a invitados más generales, ¿no? Hay como una base que tiene el periodismo que te puede permitir luego disparar para otros ámbitos. Sí, yo
Agradezco que haber empezado a hacer televisión con 10 años de periodismo encima, porque haciendo prensa y radio, porque te da otro soporte, ¿no? Otra experiencia. Esto se corta, me parece. Te da otra endurance, digamos. Pero yo llegué de casualidad a la televisión. Yo iba a hacer un programa de radio con Gustavo Escanlar en El Espectador y el jefe de programación fue productor de televisión, Hugo Brugnini. Entonces estábamos con Gustavo presentando un proyecto y él me mira y me dice, flaco, era flaco en esa época. Me dice, ¿nunca empezaste a hacer televisión? Le digo, no, nunca. Y yo seguí hablando y bueno, hasta al final me hizo hacer un casting y empecé en Canal 4 haciendo el informativo a las 7 de la mañana, ¿no? Muy buenos días. O sea que fue de casualidad y de casualidad estuve 10 años haciendo solo televisión, felizmente sobreviví para contarlo, y de casualidad a los 10 años pude empezar a hacer radio en Sarandí y a escribir de nuevo y ahora estoy como haciendo el camino inverso, ¿no? Digamos, reencontrándome con el gusto por escribir, por contar historias y al mismo tiempo haciendo, bueno, todos los días un informativo en la radio. Pero lo que decía Jaime del que estás cocinando no es un detalle menor y tiene que ver con lo que decía Tania de llevar el periodismo a la puerta de la casa de alguna manera. Porque íbamos a hacer un programa que después hicimos al mediodía y Ligia Almitrán, que era la directora de programación de Sarandí, bueno, le presentamos la idea y el programa empezaba después del informativo a la 1. Se llamaba La Mitad del Día. La Mitad del Día. Entonces, y después tenemos que hablar. Claro. Y bueno, primero, ¿qué hace la gente a la 1? Y come. Entonces digo, vamos a hacer una sección que se llame ¿Qué estás cocinando? Y que la gente nos diga qué está cocinando. Y Ligia me dice, claro, y ahí ya jugás con el qué se está cocinando a nivel político. Y le digo, no, Ligia, no vamos a hacer nada. Y que era rarísimo. Pero lo cierto es que la gente se enganchó con el qué estás cocinando. Y además conseguimos sponsor porque, bueno, llovían la llamada y la gente nos decía que estaba cocinando. Ni más ni menos. Nada más que eso. Pero con un entusiasmo. Claro, pero que le llamaba la atención que nosotros en Sarandí le preguntábamos qué cocinaba, una tontería si se quiere. No es tan tontería porque alimentarse, comer, involucra muchos valores de todo tipo, valores familiares, valores culturales, problemas económicos, problemas de trastornos alimenticios. Significa el encuentro o no de la familia, en fin, era la excusa para que la gente, contando algo de su vida cotidiana, sintiera que un medio de comunicación como Radio Sarandí lo tenía en cuenta, ¿no? Además hay un detalle que siempre a todos nos debe haber pasado, eso que ella decía, que le cambiaron esas 2 niñas, le cambiaron claro. la cosa. Por ejemplo, nos podíamos matar haciendo o produciendo una entrevista con el tema más serio del momento, el más importante, entre comillas, de ese momento en la vida del país o del mundo, pero la gente se enganchaba con el que está cocinando. Claro, entonces, yo recuerdo que hace relativamente poco tiempo en Alpampán en la tarde, en esa cosa que tenemos, el programa de la tarde, que tenemos que tener una consigna para que los oyentes opinen, no sé dónde salió, pero todos los programas de la tarde tenemos una consigna. Habíamos también tenido una cantidad de temas previstos, entrevistas, y nos pusimos a discutir antes en la oficina de producción ¿qué era mejor? Si el jamón o el salame. ¿Qué fiambre te gusta más, jamón o salame? Eso no nos pusimos de acuerdo y la trasladamos a la audiencia. Fue, bueno, récord absoluto de mensajes de texto, arriba de los 2000 y pico mensajes. Levantamos los contenidos que teníamos y las 2 horas y media fue esa discusión. ¿Y cuál ganó? Sí, tal cual. El salame, por supuesto. Obviamente. ¿A quién se le ocurre? Pero más barato y más rico. Lo que quiero decir, entonces uno dice, pensar que uno estudió, se preparó, siempre lo decíamos con él. Terminamos la sección hablando de los zapallitos, de la pascualina y íbamos a la tanda y Jaime decía, 4 años de facultad para hablar de... Pero, y ahí y eso tómenlo casi que como una lección. A veces tenemos una visión, a vos te debe pasar todo el tiempo también, de los temas relativamente importantes, lo que nos importa a nosotros no necesariamente lo que le importa a los oyentes. Y nosotros trabajamos para los oyentes. ¿Se pusieron a pensar en algún momento qué pasaría si ustedes hoy tuvieran 15, 18 años y les interesara
el periodismo o la comunicación en ámbitos más genéricos, ¿no? Puede haber gente acá que le interesa otros aspectos de la comunicación, no solo el periodismo, ¿no? Porque es un momento, o hace años ya que estamos compartiendo un momento interesante de cambios, ¿no? Antes existían 3 canales privados, radios, algunos diarios, semanarios. Si uno no trabajaba ahí no tenía trabajo. Hoy hay plataformas de todo tipo, tamaño y color, capaz que uno puede empezar a escribir con su propio blog, sumarse a una radio por internet, o sea, jugar con otros elementos que antes no estaban presentes, ¿no? ¿Por dónde cree que va el periodismo y qué les pasaría a ustedes si fueran jóvenes y tuvieran ganas de hacer algo en materia de comunicación? ¿Por dónde se meterían a hacerlo? No siempre tiene que empezar Tania, pobre. No, Tania, pobre. Siempre. No, yo lo que pasa es que en el caso mío, yo tenía muy definido lo que quería hacer. Yo quería hacer radio. Entonces, yo ni lo dudé y además, en el 83, que fue mi primer año de facultad, en aquel momento me enteré de rebote que estaba el Instituto de Filosofía. Con una carrera que también tenías que explicar que no ibas a trabajar en Antel, porque era comunicación. Entonces, como yo sabía, y además era una carrera que, Gustavo, ¿te acordás? Se dividía en periodismo, publicidad. Y publicidad, y nada más. Radio, prensa y tele y publicidad, eran las 4 opciones. Estaba mucho más acotado. Entonces yo, honestamente, si hoy tuviera que empezar de nuevo, sería exactamente lo mismo porque era lo que yo quería. Lo que sí me parece que me cambiaría si yo empezara hoy, es la gente con la que estuve. Ya los medios... ¿Lo decís por mí? Medios de puertas abiertas. No, pero nosotros formamos parte de una generación que recibimos con mucha paciencia y agrado a los jóvenes que vienen me consta que lo haces, que vienen a preguntarnos, que hacen las tesis, todo eso. Porque nosotros lo vivimos, para nosotros los 4, me animo a decir, recibimos buenos consejos de gente que generosamente nos dio. Yo honestamente veo a colegas de la propia radio en la que trabajo, excepto Sotelo y algún otro, que no los veo con esa capacidad ni ganas de recibir a un gurí de 10, 12 años para orientarlo por dónde pueda ir. Entonces yo creo que, por un lado, la diversidad de medios es mayor, en tanto el mareo y la confusión puede ser mayor, y por otro lado, dudo que hoy existan sostenes o guías tan valiosos como los que tuvimos nosotros. No, a mí la televisión, por ejemplo, que es un medio que me encanta, que yo reivindico como herramienta, está muy demonizado por el mal uso que ha tenido en muchos aspectos, pero reivindico como herramienta maravillosa, la herramienta maravillosa que es. Me tocó tarde, siento a nivel no tarde, pero es que bueno que me hubiera pasado a los 20 años lo que me pasó a los 32, ¿no? Sobre todo para las mujeres, ¿no? Ustedes tan espléndidos siempre, ¿no? Pero, sí. Pero a mí me pasó al revés que a ustedes en el sentido de que yo tuve acercamiento a la prensa, pero tuve primero la facultad y salí de la facultad realmente sin saber nada de televisión, porque en la época la opción de la Católica era cine, video, más orientado al detrás de cámara. Y pasó que un director de TV Ciudad, que lo nombro en todos lados, José María Siganda, porque fue la primera persona que me dijo, yo era productora, o sea, asistente de producción, tú deberías salir en cámaras. Y uno, yo qué sé, tenés todos esos traumas de las mujeres, No, yo no soy fotogénica. No, yo discrepo contigo, yo creo que tú deberías salir en cámara. Cuando salí en cámara realmente tenía las herramientas del periodismo, pero no tenía el ABC de lo que es el trabajo en la calle. Y otra vez reivindico a los colegas, dentro de ellos César Quesada, o sea, colegas de otros medios que me decían, tú hablando sos una persona dulce, pero en la tele salís como mala, porque salís como, qué inteligente que soy, lo que digo, qué serio que es. No, vos no sos así. Hablale como le hablarías a tu sobrino, que en aquel momento tenía 7 años. Ese tipo de consejos, desde qué corrector de maquillaje usar, cómo pararme, qué tono de voz usar para hablarle a la gente, para leer
lo que yo redactaba con mis palabras y que entendía que era humano y después lo destrozaba al leerlo duro. Todo eso lo aprendí haciéndolo. Yo siento que tuve realmente 2 universidades y no solo TV Ciudad, que es mi casa, ¿no? Sino todo el resto de los colegas que fueron absolutamente generosos en decir, vení, no te me lo tomes a mal, pero esto que estás haciendo no sos vos. Pero realmente reivindico el estudio universitario y todas las armas que me dio la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, pero entiendo que lo que haría de distinto, no quisiera volver a tener los 18 años y remar todo eso de vuelta, pero si volviera a tener la oportunidad, tratar de acompasar un poco más esa experiencia del aprendizaje que la vida te va llevando, que que el que manda es el periodista en la calle y no el productor, que vos salís a buscar una cosa y realmente te encontrás con una situación distinta. Yo las aprendí haciéndolas. Entonces, me hubiera gustado que fuera un poquitito al revés, o por lo menos mezclado. Es muy interesante lo que dice Tania, porque por esa anécdota que contó con César Quesada, que es un atrevido, César Quesada, pero es un gran colega, y después ella tuvo a alguien que la aconsejó y ella se dejó aconsejar. Y yo no sé si le pasa a Jaime, pero a uno le pasa con colegas jóvenes que salen de la universidad y que no siempre se dejan aconsejar. Y uno no siempre está en disposición en la rutina de trabajo de dar consejos, entre otras cosas porque, bueno, no sé, por pudor o por lo que sea. Pero acá hay otro problema, o sea, ¿por dónde empezar? Estudiando. Estudiar y seguir estudiando desde siempre, desde que tomamos contacto con un libro de niño hasta que nos vamos para otro mundo. Pero si quieren ser periodistas, estudien periodismo. El problema que aparece acá tiene que ver con un tema académico, ¿no? Y es que el periodismo se convirtió en una disciplina universitaria vinculada a la carrera de Ciencia de la Comunicación. Yo tengo una teoría, y es que el periodismo es una disciplina mucho más modesta, es una herramienta, un conjunto de herramientas y de saberes que perfectamente se pueden aprender en un ambiente no universitario. Por cierto, si uno tiene una formación universitaria es mucho mejor porque tiene más profundidad de conocimiento en esas herramientas y en otras, teóricas sobre todo. Pero ¿qué ocurre? Salen colegas, egresan con una gran capacitación muy superior a la de cualquier otra generación anterior, que le pasa 2 cosas. Primero, están sobrecapacitados con respecto a lo que luego van a hacer. Segundo, son egresados universitarios que entran cobrando salarios miserables. Y tercero, le falta la herramienta práctica que de repente una buena academia de periodismo podría darle en cuestión de meses, si se quiere. No sé si no valdría la pena que a nivel académico que se fortaleciera un poco ese asunto, ¿no? Bien. Sé que todos tienen en la carpeta unos papelitos para hacer las preguntas que quieran y que ya empezaron a llegar, ¿no? Ya tenemos como unas cuantas preguntas para compartir, ¿no? Yo comparto una pregunta final con ustedes y luego vamos a las preguntas que probablemente sea lo más interesante, ¿no? A ver, ¿qué les puede interesar trasladarles a ustedes? Pero si tuvieran que decir, bueno, hoy el desafío de un comunicador, un periodista, ¿por dónde pasa? ¿Cuál es? ¿Es seguir leyendo, es seguir estando informado? Información tenemos por todos lados, es destilar un poco la información. ¿Por dónde pasan los desafíos? Yo creo que por todo eso, eso seguro, por todo lo que dijiste. Yo creo que la cantidad de información que hay, la saturación de información, más no es mejor. En materia de información, más no es mejor. Y yo ahora, hace algunos años que no doy clases, pero cuando daba clases de periodismo tenía una listita de paradigmas del periodismo y recuerdo que, digamos, eran 7 y el 7º decía que igual, aunque tengamos toda la información a disposición, siempre se va a necesitar la mirada profesional para filtrar todo eso. O sea, nosotros ¿en qué sitios web, por ejemplo, confiamos? En los que son de medios serios. ¿Y por qué confiamos en eso? Porque sabemos que hay periodistas detrás. Entonces, a mí a veces me da un poco de pavor cuando escucho a algunos colegas que citan los sitios,
Wikipedia como si fuera la panacea de la información, cuando sabemos que no necesariamente todo lo que está allí es información certera. Entonces, yo creo que siempre la mirada profesional, el filtro profesional es clave a la hora de darle calidad a la información. Y cuando uno habla de calidad a la información, habla de compromiso, habla de veracidad, habla de responsabilidad, habla de ecuanimidad y de una cantidad de cosas que hacen que, bueno, que siempre es mejor un mundo con periodistas que sin periodistas, que es un concepto que se ha puesto un poco de moda en Argentina. O sea que yo creo que el gran desafío es seguir haciendo las cosas lo mejor posible con esos postulados y esos valores con los cuales crecimos. Y simplemente para terminar, cuando recién Gerardo decía que siente que a veces hoy los periodistas jóvenes o algunos periodistas ven con mala cara, que se los aconsejo, le diga, che, mirá que me tropecé 500 veces con la misma piedra que te acabas de tropezar tú, entonces me parece que puede ir por acá. Yo por suerte no tengo mayores problemas porque como mi nicho con el tema cultural, el programa cultural está tan acotado y tan definido y nadie quiere agarrarlo. Saben que uno no le va a hacer sombra ni quiere puesto de nadie, pero bueno, el medio es muy mezquino. Yo siempre recuerdo una frase que tiene Hermenegildo Sabat, el caricaturista uruguayo que trabaja en Clarín en su escritorio, que me parece muy aplicable a lo que es el mundo de la comunicación y el periodismo. Sabat tiene un cartelito en su escritorio que dice: sea modesto, antes que usted naciera, algunas cosas ya estaban inventadas. Y me parece que en este ambiente, que todo el mundo se cree que, en este y en otros, pero digo, estamos hablando de que cree que todo empieza con uno y que uno ha inventado todo, vamos a relativizarlo, creo que está casi todo inventado. Así que la humildad es una muy buena compañía en todo esto. No, creo lo mío es muy corto porque es exactamente lo mismo, ¿no? Alguien, que ahora no recuerdo quién, si fue Eco o alguien de ese tenor, dijo que el desafío de los nuevos docentes de comunicación iba a ser enseñarles a los nuevos periodistas a la búsqueda de fuentes, más que el traspaso de la información, que hoy por hoy la información, como decís, está disponible y hasta demasiado disponible. Me sumo a lo que decís. Creo que también hay un planteo que queda por delante, que hay una cuestión ética vinculada al periodismo que no creo que tenga que caer en cada uno, en la responsabilidad de cada uno. Defender la profesión y defender la herramienta que es tener un medio de comunicación, un micrófono como tenemos nosotros, una audiencia como existe acá, debe ser una responsabilidad colectiva. Como que hay un jugador de fútbol que le pega una patada descalificadora, debería la mutual de futbolistas saltar cuando algo de eso sucede. Y cuando un periodista transgrede lo que es un lugar de privilegio, como la de un médico, creo que nos queda en el debe, como no sé si en otras sociedades, y capaz que ahí hay que ir a no empezar desde cero acá, hay otras sociedades que han avanzado algo en eso, mirar un poco alrededor en el mundo, y creo que un desafío importante es que en este mundo que cada vez está más globalizado y que todo es información y todo es noticia, y el escenario puede ser tu dormitorio, quizás, que antes era la puerta de la casa era sagrada, en ese escenario el eje ético es algo que no podemos perder y que creo que es una preocupación que debe ser colectiva de los periodistas. Yo señalaría dos cosas. Una, desde el punto de vista de las herramientas, bueno, obviamente ustedes lo saben mejor que yo porque nacieron en ese medio, pero el que no maneja una plataforma multimedia le va a costar mucho ser periodista. Y eso no es. Antes me gusta la radio, me gusta escribir, me gusta la televisión, la pelota. O sea, ahora tenés que saber manejar, expresarte en un lenguaje multimediático, ¿no? El sonido, la imagen, la palabra, la redacción, todo junto, ¿no? Hacerlo obviamente en plataformas digitales, que es donde ya hoy se está expresando el grueso y hacia dónde va lo poco que queda afuera. Eso desde el punto de vista de las herramientas. Ahora, hay otra cosa que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con el ser periodista, ¿no? Y que alguna vez lo hablé con algún colega. En mi caso se expresa a través de haberme criado escuchando rock. Pero obviamente son cuestiones generacionales, lo que importa es lo de fondo.
Una vez hablando con un colega, nosotros venimos de una época extremadamente dogmática y dividida entre buenos y malos, y gente que se tenía que poner de un lado o del otro por temas políticos, sociales, culturales. Ayer murió Gustavo Cerati y yo decía, pero no, a mí Cerati nunca me dijo nada, pues yo era ricotero. Entonces Cerati era un tipo raro, que hacía canciones, no nos gustaba, y entonces medio que lo despreciábamos. Y después de grande decís, pero mirá todo lo que me perdí, todas las canciones que había hecho que eran fantásticas. Ahora, a lo que me refiero es a lo siguiente, que ser periodista supone quedar al margen de muchas cosas, a menos que nos convirtamos en propagandistas, que es lo contrario, ¿no? Significa quedar afuera de repartos de poder. Significa muchas veces ser tildados, aún por tu propia gente, por tu propia tribu, de traidor, de persona sin valores. Significa aquello que decían los redondos la renga de caminar por un camino al costado del mundo, ¿no? No se puede ser periodista y estar al costado del mundo, el periodista está en el medio del mundo, pero tener el valor de decir, yo me voy a apartar para mirar el mundo desde el costado y poder decir cosas que si estoy en el medio, es decir, si formo parte, si milito en un partido, si formo parte de un grupo religioso, de un grupo de otro tipo, quizás no lo pueda decir. O tener la valentía de formar parte y al mismo tiempo señalar como periodista aquello que entendemos que está mal o que simplemente vamos a cubrir una noticia y tenemos que decir algo que perjudica a aquel partido, a aquel grupo religioso, filosófico, club de fútbol o corriente artística que tanto nos gusta. Y exponernos a que aquellos que son nuestros amigos o nuestros compañeros o nuestros correligionarios nos señalen a ver por qué. Entonces eso te puede llevar al cinismo, porque te vas a encontrar con que tiene olor feo, aquello en lo que vos tanto creías, ¿no? Como todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas, y entonces hay que bancarte a veces caminar solo y a veces, digamos, sin caer, como decía Kapuscinski, en el cinismo, que es la peor perversión del espíritu, ¿no? Es decir, seguir creyendo en cosas significativas de cualquier ámbito, culturales, religiosas, políticas, y al mismo tiempo tener la libertad suficiente como para criticarlas si es del caso, ¿no? Bien, vamos a compartir las preguntas de ustedes, ¿no? ¿Estoy acá? Bien. Volví, ¿cómo están? Una pregunta que se repitió bastante es ¿cuándo es la merienda? Que es ahora, después de que terminemos con este panel. ¿Hay comida? Sí. ¿Hay café? También. Capaz que está lloviendo un poquito, pero un poquito nomás. Así que es correr, dar la vuelta y ya está. Seleccionamos algunas de las preguntas, son un montón, la verdad. Gracias por hacer las preguntas y gracias por hacer una letra que se entiende. No en todos los casos, pero el esfuerzo igual se valora. A Jaime le hacen una pregunta interesante que tiene que ver con la magia de la radio. Si vos pensás que con esto de la tecnología se perdió de imaginarse la cara de la voz que estás escuchando. Sí, se perdió con la televisión. Yo al principio era reacio a las publicidades de la radio mostrándonos las caras de nosotros. Me parecía que justamente se perdía la magia. Siempre hay mil anécdotas de lo que significan las voces y las caras. A mí aún hoy me sigue gente que me ve o que hacemos funciones de teatro y vienen los oyentes y dicen, lo imaginaba así, WhatsApp. La radio sigue manteniendo una magia. Bueno, el hecho de estar haciendo tele y todo eso también creo que la perdió, pero sí, se perdió un poco la magia de la radio. Y no sé, sería bueno que en tanto comienzan ustedes, traten de buscar un camino para recuperarla. Bueno, muchos preguntan también por la dificultad de la inserción en los medios de comunicación y bueno, y si ayuda el hecho de ser hijo de, ¿no? Por ejemplo, o tener algún contacto y bueno, tenemos a Tania, que es la hija de una persona muy conocida y bueno, la pregunta también tiene que ver con que si te jugó a favor en algún momento el hecho de ser la hija del maestro. Todo el tiempo me juega a favor, sobre todo cuando van a la selección, y todo el tiempo me juega en contra cuando pierden.
Yo llegué a la Intendencia como administrativa y a los 2 años logré llegar a TV Ciudad. Entiendo que una de las cosas más fuertes de mi vida es ser la hija del maestro Tavares, y lo soy, como soy la madre de Sofía. De las 2 cosas me siento orgullosa, ninguna de las 2 tiene que ver con mi carrera. Cuando Uruguay tuvo el 4.º puerto en Sudáfrica, lo que tuve fueron muchas notas de prensa. Es como que dejé de ser invisible para Sado Show, por ejemplo. Yo entiendo que Enseñas es un producto muy lindo del cual me siento orgullosa. Me llame Tania Tavares o Tania Martínez, que es mi segundo apellido. TV Ciudad tiene un espacio especialmente para la comunidad sorda. Es el único canal de televisión del país que tiene una franja horaria, que está toda su programación traducida en lengua de señas. Yo me siento muy orgullosa de eso. Y ningún medio, de repente, no recibió, no yo, el programa, no recibió ningún premio nunca. Pero sé que hay un montón de gente que lo ve, que ve eso. Por ejemplo, la comunidad sorda, las 30.000 personas sordas que hay en el país, quizás que tengan TV Ciudad, sean 100, que lo miren sean 10, así sea 1. No interesa que hay un programa cultural, que puedan enterarse de que un libro nuevo salió, La mano que mira, porque hay programas de cocina, que hay una variedad de programas. Yo me siento orgullosa de esas cosas como me siento orgullosa de ser la hija del maestro Tavares, y me lleno la boca diciendo eso. Ninguna de esas cosas son incompatibles. Y por mucho tiempo luché contra eso. Luché por no ser un poquitito... No, lo único que tuvo, sí, lo reconozco y lo usé. Cuando tuvo repercusión, porque soy la hija del maestro Tavares, y Uruguay salió 4º en el Mundial de Sudáfrica, aproveché para meter Enseñas en todo lo que hubo. Revista Gente, Revista Caras, no volvieron, porque ahora, por culpa de Suárez, pobrecito, que lo amamos. Pero no me hago cargo de eso, no me hago cargo de las miradas del resto sobre lo que pueda aportar o no. Sin duda que tiene un efecto, más ahora hablaban de la magia de la radio, ¿no? Te puedo cruzar en el supermercado, Jaime, todo el tiempo. A vos, viviste el Malvin en alguna época, yo te crucé. Uno en Montevideo es como la publicidad de la Nix aquella, no sé si se acuerdan, nos conocemos todos. En Montevideo, más en el Uruguay, ahora estamos en un ámbito más grande, pero me encontré con una gran locutora, la Rusa Labraga allá, que se vino especialmente para ver este evento. Me encontré con Mavi, otra niña que conozco también acá de San José. Montevideo y Uruguay somos realmente un pañuelito, entonces nos conocemos todos. Es verdad. Tiene cosas a favor y tiene cosas en contra, y eso ha incidido sin duda en mi carrera. No sé si en llegar no, y en mantenerme tampoco, pero sí en la cierta visibilidad, sin duda que sí. Tenemos una pregunta para Gerardo Sotelo que hemos seleccionado porque es una pregunta muy periodística e interesante. Tiene que ver con la cobertura de los medios del conflicto en Gaza, que ahora por suerte paró un poco, pero siempre surge otro conflicto, parece que estuviera arreglado. ¿Vos pensás que hay manipulación por parte tanto de Israel y de Hamás de algunos sectores de la prensa internacional? Sí, manipulación siempre hay, ¿no? Sobre todo de parte de los contendores. Si algo hay en una guerra es manipulación. Lo que se dice siempre es que la primera víctima de la guerra es la verdad, porque antes de disparar el tiro ya está preparado el dispositivo de manipulación mediática. Es decir, antes de disparar una bomba, estás preparado por lo menos para explicar. El problema no es ese, el problema es, en el caso específico, qué otro tipo de elementos se agregaron a la cobertura del conflicto. Y ahí, obviamente cada uno tiene su teoría. Yo tengo la mía. Yo no estuve en Gaza por esto, es decir, no me dejaron entrar en Gaza. Yo estuve haciendo un curso en Israel justamente sobre el conflicto en Medio Oriente, y como somos periodistas nos escapamos a los territorios palestinos porque queríamos ver el mundo del otro lado. Por suerte, porque eso nos ayudó a entender más lo poco que entendemos. Y estuvimos por entrar en Gaza, pero no se animaron porque ya estaba complicado. Después estuvimos por volar en helicóptero, tampoco, pero estuve en la frontera. Entonces, lo que quiero decir, en este caso específico es un complejo extremadamente difícil de entender, es difícil es fácil de entender si lo pensamos con unos parámetros distintos a lo de nuestra cabeza. Eso es lo que hace
difícil de explicarlo porque todos tendemos a ver las cosas de acuerdo a nuestros parámetros, a nuestros paradigmas. Y en este caso intervienen factores ajenos a nuestra cultura. Intervienen también los intereses que andan por el mundo, que son de distinto tipo y que se visualizan de distinta manera, que aportan lo suyo, ya sea porque controlan medios, ya sea porque controlan empresas, ya sea porque controlan petróleo, y que cada uno trata de sacar su tajada, ¿no? Lo más doloroso de todo es que a casi nadie le importan las víctimas, más allá de los llantos, más allá de las expresiones de angustia. En realidad, lo que a mí me parece escandaloso, no de los medios, pero sino en general, es de que todos utilicen las víctimas de un lado o del otro para su propio negocio particular. Eso pasa en Oriente Medio, no pasa en Ucrania, por ejemplo, prácticamente no pasa en Irak, donde se están degollando gente, están secuestrando y vendiendo mujeres a los soldados. Recién ahora parece que Occidente se está despertando de que algo pasa, entre otras cosas porque lo que pasa en Irak en buena medida es culpa de Occidente también. Pero bueno, ya nos vamos un poco del tema. Pero sí, creo que la cobertura del conflicto en Gaza debería mover a una profundísima reflexión con respecto a cómo se cubren los conflictos, porque ahí se dio un fenómeno muy peculiar, y es que el grueso de las víctimas venían de un solo bando, que, esto es una opinión personal, pero creo que se puede demostrar fácilmente, que había sido el bando que había provocado, no digo una represalia de ese volumen, pero que había provocado el otro, y que además los periodistas que cubrían la Franja de Gaza estaban sometidos a los controles del grupo Hamás, que no es precisamente una organización no gubernamental de protección de los periodistas. Naturalmente querían dar la versión de la realidad que le convenía a su propaganda. Entonces, ¿qué pasaba? De Gaza salía únicamente las imágenes y los reportes que le convenía a Hamás, que tiene bajo su control Gaza por medio de la fuerza. Entonces el resultado era que, además de que efectivamente la inmensa mayoría de las víctimas eran gazatíes, encima lo único que veíamos de Gaza era a los niños despedazados. Jamás veíamos a los combatientes de Hamás tirando bombas desde arriba de las escuelas, como lo hacían. Eso es un dato de la realidad. Entonces eso generaba todavía una sensación más distorsionada de lo que efectivamente fue una gran tragedia humanitaria, ¿no? Claro, evidentemente la prensa está condicionada por ese tipo de cosas que salen de un lugar que es imposible entrar prácticamente. Exactamente, y porque efectivamente había personas inocentes muriendo, es decir, era como la tormenta perfecta, estaba ocurriendo una matanza de civiles que se podrá explicar o no, pero quiero decir, y al mismo tiempo solo se mostraba a las víctimas y no se daba todo el contexto, porque si efectivamente, como después vimos, en su momento se hubiera mostrado a los combatientes de Hamás tirando bombas, hay una única iglesia cristiana en Gaza, que tiene un obispo. Hay 200 cristianos en Gaza y 1,5 millones de musulmanes aproximadamente. Entonces el obispo, cuando vio que bombardeaban, abrió la iglesia. Entraron 200 cristianos y 7.000 musulmanes, todos adentro de la iglesia, para que no los mataran. Tiraban bombas desde arriba de las iglesias. Gracias a Dios, digamos, no bombardearon la iglesia, pero me explico, entonces era así de cruel el conflicto, pero no se reflejó en la cobertura que venía desde Gaza algunos detalles que eran significativos para entender. Eso fue muy, muy duro, ¿no? Vamos a hacerle la última pregunta, que va a ser una pregunta para todo el panel, y ya nos vamos a la merienda. Ya nos vamos a la merienda, no se preocupen, ya nos vamos a la merienda. Creo que la respuesta de Tania ya más o menos la hemos recibido con lo que ella ya ha contado con lo de la lengua de señas y todo eso, pero ¿ustedes sienten que como periodistas pueden ayudar a cambiar la sociedad o meramente informan lo que transcurre en ella? Los matamos con la pregunta. Bueno, como dijo Jaime, Vallejo decía, humildemos, ¿no? Sí, por supuesto que podemos ayudar a cambiar la sociedad, incluso para peor. Claro. Todo lo que hacemos los seres humanos, todo lo que hacemos cambia la sociedad. Informar cambia la sociedad, cocinar cambia la sociedad, dar clases en una escuela, todo cambia la sociedad. Lo que pasa es que
tendencia... Darle un segundo de televisión, de radio a esa señora para que diera la receta es Sí. cambiar la A sociedad. esa señora le cambió... O a ese señor, no quiero ser femenino. pero digo, a esa persona ya le cambió haber compartido una receta familiar, Ajá. por ejemplo. Yo una vez, hace algunos años, le entrevistaba a Pinky, la periodista y locutora argentina, con respecto a esto, el tema de las vocaciones y hacer radio y todo eso. Y ella me dio una respuesta que yo después se la he tomado prestada y lo repito permanentemente cuando vienen estas preguntas. Pinky decía, si yo después de cada programa logré que por lo menos una persona tuviera un solo dato nuevo, se enterara de algo, yo ya me quedo conforme. Y de alguna manera, si nosotros logramos, por lo menos que ustedes hoy se enteraran de algo nuevo o interesante que les permita pensar, o cuando nos escuchan, que se enteren de algo que les interese y todo eso, ya creo que el deber está cumplido. Porque tampoco los medios, lo que pasa es que los medios tienen otra cosa que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con las libertades, y tiene que ver con el sistema democrático en el que vivimos, y tiene que ver con la tolerancia, el poder estar frente a un micrófono, personas que pensamos diferentes, que Sotelo y yo, que yo trate de convencerlo de que las berenjenas son ricas y que él no me quiera convencer de los zapallitos, pero que podamos discutir sin problemas, en forma tolerante, en una sociedad libre. Los medios son un buen termómetro para eso. No en vano conocemos momentos que cuando las libertades no se respetaban, aparte de las libertades individuales, también se coartaba la libertad de expresión. Entonces, creo que no es por tener un rol sobredimensionado de nuestra tarea, pero los medios son, me parece, humildemente, un termómetro de cómo funcionan algunas libertades. Y eso creo que tenemos que preservar. Hay una investigación que se difundió hace unos días de la Universidad de la República sobre la confianza que tienen los ciudadanos en distintos actores sociales e instituciones de la República, instituciones públicas. Y es muy significativo porque el actor social que goza de más respeto o más confianza son los medios de comunicación, en general, ¿no? Luego viene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo casi a la par. Es el mejor, ¿viste? Yo te dije. Claro. Abajo viene el Poder Judicial y bueno, bajan los empresarios. Y abajo de todo están sindicatos y partidos políticos. Entonces voy a decir, pero qué contradicción. La gente valora mucho al Poder Legislativo, que está integrado por políticos, y muy poco a los partidos. Entonces yo en la presentación de un libro de Rosario Sánchez, la mujer de Beverly, va a estar el sábado a las 9:15 del sábado Sarandí. Hace propaganda. 6:90 AM. Yo digo, me animaba a dar una explicación personal. Decía, la gente visualiza al partido como el lugar de la disputa, de la lucha por el poder, por el cargo, por el puesto en la lista, y al Parlamento, el lugar donde se expresa la diversidad de opiniones y donde se llega a algún tipo de consenso, mal o bien. Ahora, ¿por qué estamos primero los periodistas como parte de los medios? Porque somos extraordinariamente buenos, porque somos mejores que los demás. No, eso seguro que no. Ahora, ¿por qué? Y mi explicación viene por el lado de lo que dice Jaime, porque de alguna manera todos visualizan, bueno, nosotros estamos adentro, pero el público visualiza o ve que a pesar de sus imperfecciones y que me gusta fulano pero odio a mengano, jamás leería tal diario, pero confío en tal otra periodista o tal otro periodista, eso que llamamos los medios es un foro lo suficientemente diverso y lo suficientemente creíble, por lo menos en aquellos que yo creo, como para sentir que me entero de todas las cosas importantes, o que mal que bien escucho a todas las voces relevantes, todas las voces significativas sobre los temas relevantes, y más allá de la calidad que pueda tener tal o cual medio de comunicación. Eso es una forma de colaborar en cambiar al mundo, ¿no? Bueno, vamos a la merienda.